Vamos a estudiar de la palabra, Vamos a buscar la guía del Señor a través de la palabra, porque estamos necesitados de Él, necesitados de la dirección del Señor. Y bueno, esto es importante, ¿no? Que podamos dedicar el tiempo, y yo me gozo cada vez que los jueves que tenemos día de enseñanza hay este número de hermanos, Y eso para mí es un gozo, saber que hay hermanos que a pesar de que trabajan, salen corriendo de sus trabajos, administran su tiempo para poder apartarlos para el Señor y aprender de la Escritura. Amén. Esta noche quiero compartir algo. Venimos aprendiendo mucho acerca de lo que es la salvación, lo que es el atributo de Dios, lo que es conocer en sí a nuestro Señor, a nuestro Dios. Y de alguna manera creo que es muy importante siempre hacer hincapié en que todos tenemos la necesidad de escudriñar la palabra y de transportarla, esa palabra escudriñada, leída y aprendida, en una vivencia, en algo real, algo que podamos vivirlo, ¿sí? Y Dios siempre reveló su identidad y la dio a conocer tanto a sus profetas como en la Escritura, para que podamos nosotros conocer y saber el Dios a quien hemos creído, ¿no? Pero esta mañana, no sé si alguien escuchó la radio, esta mañana compartía en forma panorámica algo que quiero compartir esta noche también, pero más que nada hacer hincapié en la necesidad de una verdadera transformación, en la necesidad de un verdadero testimonio de vida. Ese testimonio de vida que sirve, para que no tan solo seamos nosotros bendecidos, sino también para que muchas personas puedan llegar al conocimiento del Dios Todopoderoso. Pero esta mañana hacía una introducción con un ejemplo, con una metáfora de que nos cuesta conocer realmente quién es Dios, porque hemos tenido simplemente percepciones relativas de Dios y quizás no tenemos conciencia de quién es nuestro Dios, y por esa razón es que en algunas áreas somos fuertes y en otras áreas no podemos manejar la situación, puesto que no conocemos cómo movernos con el Dios a quien nosotros adoramos. Y Pablo, el apóstol Pablo, en Atenas, una de las cosas que él hizo caminando, viendo que eran muy religiosos y que había muchos ídolos, dice en la Escritura que él notó que había un lugar donde había una inscripción que decía el Dios no conocido. Y Pablo decía, a ese Dios que ustedes adoran y no le conocen, ese es el Dios a quien yo adoro y predico. Entonces, lo que hizo Pablo es revelar a los atenienses quién era Dios. Y creo que nosotros podríamos entender en esta noche de que también podemos tener una imagen muy subjetiva y muy relativa de quién es Dios por las percepciones que hemos tenido. Pero lo importante es, como dice Jeremías capítulo 9, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el rico en sus riquezas, ni se alabe el poderoso en sus fuerzas, mas alábese en esto quien deba alabarse. Alábese en conocerme, en entenderme y saber que yo soy Dios. La palabra es clara. El propósito de Dios es que nosotros podamos llegar a conocerlo. Pero, vuelvo a decir, 20 siglos han pasado desde que el Espíritu Santo ha venido a esta tierra, y la iglesia, que no supo ponerse en el acuerdo o en la ley del acuerdo para poder hacer que la obra del Señor pueda encaminarse como Él lo determina, ha perdido el rumbo y ha perdido muchas veces el horizonte de la palabra de Dios, y ha quedado perdida y confundida, y por eso es que estamos viviendo en tiempos muy grandes de apostasía. Si bien es cierto, el mundo está conmocionado, hay evidencias cataclísmicas que están empezando a suceder, y no es que no haya habido terremotos o tsunami antes, sino que las magnitudes y las señales proféticas de cumplimiento del advenimiento de Cristo ya nos habla de que esto no es igual que antes. Pero en una metáfora, quiero compartirla, habían 6 personas ciegas de nacimiento, 6 cieguitos.
Y estaban ellos conversando y de pronto uno dice, ¿cómo será un elefante? Y uno dijo, mira, sabemos que la otra cuadra hay un circo, ¿por qué no vamos a conocer un elefante? Fueron los 6 y cuando le dieron permiso para conocer al elefante, uno tocó la barriga del elefante y dice, el elefante es como una pared. Y el otro estaba tocando la trompa y dice, no, el elefante es como una gran serpiente. Mientras que el otro estaba tocando uno de sus cuernos y dice, no, el elefante es como una lanza. El otro estaba abrazado de una de las patas y dice, no, el elefante es como un árbol. Y el otro estaba agarrándole la oreja y decía, el elefante es como un acordeón. Y el último estaba agarrando la cola y dice, no, el elefante es como una cuerda. Conclusión, cada uno se fueron teniendo la percepción de acuerdo a la experiencia que ellos habían tenido y no pudieron tener en criterio general de qué era un elefante. Esto está pasando en este tiempo. Y está pasando porque la percepción es algo panorámico, es algo muy limitado, no es algo panorámico, es algo muy relativo y hasta confuso. Decir quién es Dios con una certeza, sin haberle conocido, puede producir grandes males y puede traer muchas cosas que traen aparejadas en confusión a quién es Dios. Dios se hace o se reveló a través de la Escritura muchas veces con los atributos de Dios. Y los atributos de Dios son visibles a través de los hechos que han sucedido. Por ejemplo, atributos como el poderoso, como justo, como bueno, como santo, como digno, como el vencedor, como el creador, son atributos que hacen referencia a quién es nuestro Dios. Pero los atributos que son manifestados en Dios, la palabra revela que entre todos los atributos de Dios, el más sobresaliente, el que más resalta la Escritura, es el atributo de que Dios es santo. Fíjense ustedes la visión que tiene Isaías en el capítulo 6, cuando allí Isaías, ¿se acuerda el año que murió el rey Usías? Vi yo al Señor en su trono sentado. La visión que él tiene, pudo inmediatamente percibir de que era algo impresionante, porque inmediatamente él dijo, ay de mí, soy un hombre muerto, porque entendía que la santidad de Dios, cuando se manifiesta, no puede hacer otra cosa más que traer una profunda convicción de pecado que nosotros tenemos y entender que no podemos permanecer ni un minuto en la majestad de la santidad de Dios. Y fíjese que inmediatamente en esa visión, Isaías ve en el capítulo 6, en el versículo 8, que dice que los serafines decían, santo, santo, santo es el Señor. Igual que la misma visión que tiene Juan en Apocalipsis capítulo 4, cuando ve la adoración celestial y ve que los 4 seres vivientes decían, santo, santo, santo. No hacían relación a otro atributo, no decían todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. No decían eterno, eterno, eterno. Hacían referencia al atributo más relevante de Dios, no quitándole mérito a ninguno de los otros porque es la esencia misma de Dios, sino que hay algo que en su manifestación de santidad hace de que el hombre jamás pueda tener relación con Dios, porque el hombre es santo, Dios es santo y el hombre es pecador, el hombre es impío, el hombre es inmundo. No hay posibilidad de que el hombre pueda llegar a tener comunión con Dios. Tal es así que la palabra revela en muchos casos de que así como Moisés no podía ver a Dios en su rostro por la gloria, por la santidad, y también dice que aún los serafines con sus alas volaban y con 2 cubrían sus rostros, porque no podían ver la gloria de su santidad. A esto debemos entender nosotros
que lo que Dios quiere para nosotros y lo ha revelado, y el propósito de Dios es que nosotros lleguemos al estado de la santidad que Él demanda. ¿Cómo puede el hombre llegar a la dimensión de la santidad de Dios si está en una condición totalmente distinta y dispar a la de Dios, el Santo? Quiero ver en esta noche con la Escritura, y que usted me acompañe, a lo que hace referencia a la necesidad de todo ser humano, de toda persona, a conocer, a comprender, a creer y a vivir como demanda la Escritura. Para esto me gustaría que usted pueda entender lo que decía el apóstol Pedro. Vamos a buscar lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro. Dice el capítulo 1, primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 en adelante. Fíjese lo que dice allí la Escritura. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Vamos a leerlo de nuevo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ese versículo o esa expresión, sed santos, porque yo soy santo, está haciendo referencia de que ninguna persona que diga ser hijo de Dios puede no vivir en santidad. Ninguna persona que diga que es hijo de Dios puede tener una naturaleza diferente a la naturaleza divina. Así como dice el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 4, que dice: Dios es espíritu, lo dijo Jesús, ¿no? Dios es espíritu y busca que los adoradores adoren en la condición de espíritu y en verdad. Dios es santo. Por lo tanto, los hijos de Dios deben vivir en toda vuestra manera de vivir. Esto está haciendo referencia de que un hijo de Dios debe experimentar algo para llegar a ser santo, porque la pregunta es: ¿cómo es que yo puedo ser santo? ¿Cómo es que yo puedo alcanzar esa santidad? Y quiero hacerle referencia, hermanos, a que el plan de Dios es perfecto, pero muchas veces nosotros no lo entendemos. Dios obra y muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. ¿Y cuántas veces Dios en su obrar, nosotros por no entender hemos interrumpido o hemos pretendido parar o detener la obra que Dios está haciendo, pensando que no es algo correcto, no es algo que debemos vivir? Por ejemplo, una de las cosas que quiero hacer énfasis en este tiempo es algo que Jesús profetizó para este tiempo. No lo busque, pero usted ya lo ha leído muchas veces porque hemos citado muchas veces lo que Jesús dijo acerca de los tiempos finales en Mateo capítulo 24. Entre todas las señales que hace referencia a Jesús, una de las cosas que dice que iba a pasar en este tiempo es que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué iba a pasar? Se enfriará, se apagará, menguará. Esta es una realidad espiritual que muchas personas no la entienden. Y muchas veces vemos nosotros que predomina el alma por encima del espíritu. Y hay algo que no estamos acostumbrados a hacer nosotros,
porque no lo hemos entendido y porque si lo hemos leído literalmente en la lectura, nunca lo hicimos rema en nuestra manera de vivir. ¿Se ha dado cuenta usted cómo el apóstol Pablo ejercía autoridad y dominio sobre su alma? ¿Se dio cuenta usted cómo el apóstol Pablo le hablaba a su alma? Nosotros nunca le hablamos al alma. Por lo general es el alma la que se hace sentir y el alma es la que predomina. Pero el apóstol Pablo muchas veces decía: alma, ¿por qué te abates? ¿Sí o no? ¿Lo leyó alguna vez? Alma, ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿A quién le hablaba? ¿David estaba dando una prédica? No, él estaba hablando a su alma, le estaba diciendo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque vas a alabarle. Eso lo hacía el apóstol Pablo cuando empezaba a darse cuenta de que estaba siendo rodeado por la angustia, por la persecución, por la aflicción. Y saben, hermanos, la vida de un hijo de Dios en este mundo no es fácil. La vida de un verdadero hijo de Dios en este mundo es muy difícil, puesto que nuestro primogénito, mejor dicho, nuestro hermano mayor, en la referencia del Padre, Cristo, el primogénito del Padre, para cumplir la voluntad del Padre, tuvo que sufrir en este mundo y tuvo que morir. Y Jesús, entendiendo que nosotros teníamos que vivir exactamente lo mismo y andar como Él anduvo, no hay bajo ningún aspecto, ninguna enseñanza bíblica en que nosotros tengamos tiempos de paz en esta tierra. Lo que nosotros tenemos es el fruto del Espíritu que se manifiesta a través de la paz para que en medio de la tempestad, en medio de las crisis, en medio de las tribulaciones, usted sepa que puede estar confiado. Pero en todas las cosas que hace referencia a la Escritura, el salmista David, el profeta David, el rey David, él siempre tomaba lo que es la autoridad de la palabra para ordenar y poner en orden su alma, porque así como lo dice Jeremías, que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, David sabía muy bien que debía ponerle riendas a su alma, porque un alma sin rienda es como un caballo salvaje, hermanos. Y si dejamos que predomine el alma, naturalmente el concepto de la apatía, de la frialdad, de apagarse del amor, del salirse del propósito, va a ser una trampa letal para este último tiempo para muchas personas. Ya desde este tiempo los mensajes son de atalayas. Los mensajes son para hacer ver a la gente la realidad que se está viviendo. Pero fíjense ustedes de que hay algo que muchas veces nosotros lo hemos mal entendido y nunca interpretamos la Escritura como que es Dios el que está trabajando. ¿Alguna vez ustedes experimentaron la tristeza? ¿Cuántos sintieron tristeza alguna vez? Ajá. ¿Los demás nunca sintieron tristeza o alguna vez sintieron tristeza? ¿Sí? Muy bien. La tristeza en verdad no es bienvenida para nadie. A nadie le gusta sentirse triste. Pero fíjense ustedes que hablando de la tristeza, que puede ser puerta abierta para la depresión, para la angustia de muchas personas, no nos hemos dado cuenta de que hay algo que el apóstol Pablo hace referencia a la tristeza que proviene de Dios. Y como no sabíamos, porque la percepción no era de que Dios puede proveer por medio del Espíritu en el alma de la persona tristeza, simplemente hemos hecho de que la persona cuando venía triste renuncie al espíritu de tristeza, echamos fuera el espíritu de tristeza, queremos liberar a la persona de la tristeza y no nos damos cuenta de que esa persona está siendo inducida por el Espíritu del Señor, porque la tristeza va a traer un resultado muy importante. Quiero que me acompañe a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 7, versículo 10. Si usted está viviendo momentos de tristeza, la Escritura dice que la adversidad considere. No dice que la adversidad se desespere, ni que busque la solución. Dice en la adversidad considere, piense, medite, escudriñe. ¿Qué es lo que dice el Señor? Fíjese lo que dice Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. ¿Ya lo encontró? Ok, dice, porque la tristeza
que es según Dios, produce, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, ¿qué produce esa tristeza? Arrepentimiento para salvación. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Mejor dicho, de que no hay que arrepentirse. ¿Qué cosa? Fíjense ustedes, acá figura que hay una tristeza que es según Dios. Hay una tristeza que viene producida por la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Y vamos a ver inmediatamente qué es lo que dice. Esta tristeza produce arrepentimiento. Muchas veces hemos explicado que la palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que es conversión, transformación, metamorfosis. La persona que recibe de parte de Dios por medio del Espíritu Santo esa sensación de tristeza, no la reprenda, no la eche fuera, sino que considere, porque Dios está obrando para arrepentimiento, para alcanzar salvación. Sin embargo, dice el mismo versículo, pero la tristeza del mundo produce, ¿qué cosa? Muerte. Esta tristeza que es del mundo tiene un origen humano. Y ese origen humano, amado mío, es el que trae los remordimientos, el que produce una actitud que no tiene nada santificada, sino que está contaminada con la iniquidad. Y por esa razón es que muchas personas empiezan a abrazar la culpabilidad, empiezan a abrazar la depresión, la angustia, y esa tristeza es la que lleva camino a la muerte. ¿Me está entendiendo? Cuando empezamos a ver que la tristeza que es según Dios es para que nosotros podamos tener convicción del pecado, de nuestra realidad espiritual, para no quedarnos como si nada hubiese pasado. Hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero la tristeza que produce Dios trae tal convicción de pecado que determina inmediatamente en un arrepentimiento, en un quebrantamiento, en que yo debo venir y confesar al Señor y decirle que estoy arrepentido por haber hecho doler su corazón. Pero el pero la tristeza que es de este mundo, ¿sabe en qué se transforma? La tristeza es que alguien ha sorprendido a alguien en una falta, inmediatamente esa persona reacciona porque su ego está herido, porque su imagen está herida y porque no se ha arrepentido, inmediatamente empieza a generar luego el remordimiento, luego la sensación de abandono, la sensación de alejamiento. Por eso van a darse cuenta la diferencia entre la tristeza que produce Dios, que trae arrepentimiento para salvación, y la tristeza que produce este mundo. ¿Qué es preferible? ¿Que su hijo venga a decirle, papá, debo confesarte que hizo algo malo? ¿O que usted sorprenda a su hijo que hizo algo malo y nunca se lo haya confesado? Él puede llorar, puede sentirse mal, puede decir perdón, pero lo hace porque esa tristeza de haber sido sorprendido le ha traído a esa persona una culpabilidad que ya no proviene de parte de Dios, sino que esa culpabilidad trae una condenación de muerte. El Espíritu Santo opera en nuestras vidas para manifestar en nosotros que estamos mal. Dios es santo y porque Él es santo no hay posibilidad alguna de que yo llegue a Él. Para llegar a Él, Dios ha determinado en el antiguo pacto de que nadie podía acercarse a Él si no era por medio de la sustitución redentora de un cordero sacrificado. Y en el nuevo pacto nosotros vemos lo que dice Hebreos capítulo 9, anótelo para que lo lea, de que nosotros hemos sido redimidos por la sangre del cordero. ¿Cómo podemos llegar ante la presencia del Padre si no es por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios que derramó su vida? Quiero que me acompañe
al Evangelio según San Lucas. Capítulo 22. ¿Se acuerdan desde el versículo 39 cuando Jesús va a Getsemaní a orar? Dice, saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Estoy en el capítulo 22 de Lucas, versículo 39. Y dice, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la suya. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué dice? Para fortalecerle. ¿Qué le estaba pasando a Jesús en ese momento? Y estando en agonía, oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló como durmiendo. ¿A causa de qué? De la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Fíjense ustedes, los discípulos estaban tan tristes que ni siquiera querían orar. No sé si a usted le pasó esto alguna vez, pero cuando alguien está en un estado almático de revolución, sumergido en la tristeza, inmediatamente viene una desconexión de lo espiritual. No querían orar, estaban tristes. Sin embargo, vemos nosotros de que Mateo capítulo 26, versículo 36, dice algo muy importante. Mateo 26, 36. Dice el versículo 36. Cuando llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a ¿qué, Jesús? Dígalo fuerte, ¿qué le pasó a Jesús? Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pero mire cuál era la tristeza que había tomado a Jesús. No era una tristeza que él tenía que arrepentirse de nada. Era una tristeza que estaba sustituyendo. Dice, versículo 38, entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Recién el apóstol Pablo nos dijo que la tristeza que es según Dios produce en nosotros arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza que es de este mundo produce muerte. ¿Qué estaba haciendo Jesús, el Cordero de Dios? Estaba recibiendo sobre él esa tristeza que lo iba a llevar a la muerte. No era una tristeza que él tenía que arrepentirse para salvarse de la muerte. Estaba él sustituyendo lo que nosotros hoy no lo entendemos. Lo que Dios nos está diciendo es que cuando él ve en vos que sos un hijo de Dios, conductas que son extrañas a los ojos de Dios, conductas que no son aprobadas para nada de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo va a traer esa tristeza, esa sensación de dolor, esa sensación de angustia, esa sensación de que no podés cargar con eso. ¿Por qué? Porque eso te tiene que llevar o a los verdaderos hijos de Dios a decirle, Padre, he pecado, Padre, te he ofendido. Pero muy pocos son los que son guiados por esa clase de dirección del Espíritu. Muchos son sorprendidos. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Dios no toma por inocente a ninguno que no quiere confesar sus pecados. Dice Romanos capítulo 2. El versículo 5 dice, pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué está diciendo acá el Señor a través del apóstol Pablo? De que cuando alguien no está arrepentido, cuando alguien solamente disfraza con actitudes almáticas, diciendo, oh, yo estoy arrepentido, pero su iniquidad no ha sido tratada, es ofensa a Dios. Y esto es como un dique, como un estanque de agua que ya está rebalsando y que un poco más de agua va a hacer que estalle esa represa y traiga calamidad. Dice la Escritura, lo único que estás haciendo es acumular ira para el día de la ira. ¿A causa de qué? De tu corazón no arrepentido. Cuando una persona no se arrepiente, cuando una persona muestra que nunca hubo fruto de arrepentimiento, cuando es una persona que a pesar de haber sido apercibido por el Señor, no muestra una conducta de arrepentimiento. Y esto es lo que está pasando en el mundo entero, hermanos. Por eso es que hay muchas personas que dicen, ¿cómo es posible que estando como estamos, aún la misericordia de Dios se sigue renovando todos los días para este mundo, aunque el mundo no lo sepa? El apóstol Pedro dice, porque es paciente, esperando que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Volvamos a segunda de Corintios capítulo 7 y vamos a ver realmente lo que conduce la tristeza que viene de parte de Dios. Esta tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, tal cual el Espíritu Santo ha producido, es para sacar en nosotros un verdadero dolor por haber ofendido a Dios. Saben, hermanos, muchas personas no sienten dolor de ofender a Dios. Por eso es que no le piden perdón a Dios. Hay muchas personas que no tienen ni siquiera remordimiento de saber que a Dios lo hemos ofendido. Pero cuando viene de parte del Espíritu Santo algo que debemos cambiar, lo primero que se manifiesta en un verdadero hijo de Dios es tristeza. Pero inmediatamente el apóstol Pablo dice, porque esta carta en un contexto de ese capítulo, Pablo le había escrito una carta durísima, porque en medio de la iglesia de Corinto se había levantado un complot en contra de Pablo y se estaban dejando llevar por lo que se habían amotinado a las fuerzas y hasta estaban dudando de la autoría del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo que escribir una carta durísima, que así comienza diciendo él, realmente supe que he causado tristeza en ustedes. Pero ¿cuál ha sido el fruto? Cuando vino Tito a contarle a Pablo de que los de Corintios se habían arrepentido, Pablo se regocijó y dijo, en verdad entiendo que la tristeza que proviene de parte de Dios, lo que produce es un cambio radical en la actitud de la persona. ¿Cuál es el cambio que notamos acá? Mire el versículo 11. Porque he aquí, esto mismo, de que haya sido contristado según Dios, mire cómo empieza a resaltar Pablo. ¿Qué solicitud produjo en ustedes? Anote primero, solicitud. ¿Qué solicitud produjo en ustedes? Esta solicitud hace referencia a qué diligencia, qué prontitud, qué rapidez. ¿Sabe qué produce un verdadero corazón arrepentido? Actitudes diligentes. El heme aquí, Señor. ¿Se acuerdan la visión que tuvo Isaías? Cuando vio la gloria de Dios, él dijo, ay, miserable de mí, ay de mí que soy impuro de labio, habito en lugares de labios sucios y mis ojos han visto al Señor. Y inmediatamente vino un serafín con una tenaza, con unas brasas del altar y tocó mis labios y dijo, tus pecados, lo que separa de Dios, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente cuando Dios trata con el pecado del hombre, ¿sabe qué sucede? Viene el llamamiento. ¿A quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí.
¿Saben quiénes son los que están dispuestos, diligentes? ¿Qué solicitud trae el verdadero arrepentimiento? Los que saben que después de haber purgado esa tristeza del alma, ha producido un verdadero arrepentimiento. Lamentablemente hoy en día hay que andar rogando a la gente para que haga algo para el Señor, cuando en realidad no lo hacen para el Señor. Cuando una persona siente que ha sido perdonada, la primera manifestación o característica del verdadero arrepentimiento es la solicitud, la disposición, la inminente diligencia, la reacción inicial para mostrar un corazón arrepentido es: aquí estoy, Señor, envíame a mí, envíame a mí. No ser servidos, sino ser servidores. Personas que ponen su vida al servicio. Fíjese, primer atributo de esa tristeza que viene en parte de Dios y que produjo arrepentimiento es solicitud. Dijo: ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué más dice? ¿Qué defensa? ¿Qué defensa? ¿Sabe a qué hace referencia eso? ¿A qué defensa? Inmediatamente una persona que ha sido liberada es la que toma una participación inminente de cuidar la imagen de aquel que lo salvó, de aquel que lo perdonó. ¿Qué defensa tuviste? Es una manifestación de cuidar la idea, la imagen, la reputación de aquel a quien lo bendijo. Por eso, hermanos, hay muchas personas que dicen: yo soy hijo de Dios, pero viven como si fuera el hijo del diablo, porque no han experimentado la verdadera transformación, porque no han sentido en el Espíritu el testimonio de haber sido perdonados, de haber sido liberados. Y si dice que Dios es santo, dice: ¿cómo puedo llegar a ser santo? La santidad no es un mérito, la santidad no es por obra del hombre, la santidad es una sentencia legal dictada por el juez. Amén. Y nuestro juicio se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Si yo tengo que comparecer ante un juez y yo estoy sabiendo que voy de cabeza al calabozo porque soy culpable, el juez va a ver mis actos, y yo merecía la condenación y la muerte. Pero Él dijo: tus pecados han sido perdonados, tu deuda ha sido pagada. Y cuando Él dice: te declaro inocente, te puedes ir en libertad, Él ha declarado que ya no hay culpa, que ya no hay condenación y que tengo esa libertad. Él ha declarado esa santidad, porque ser santo es tener la misma identidad de la naturaleza de Cristo, participantes de su naturaleza. Y Él cargó sobre Él los pecados del mundo para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y eso nos cuesta entender, porque no hemos entendido que el arrepentimiento que lo produce el Señor es para transformación, para arrepentimiento, para un cambio radical. Defender es cuando uno siente que somos deudores. Si Él me perdonó, yo voy a defender lo que es justo, lo que es honesto. Pablo en su carta decía: ¿que acaso no hay nadie que sea leal? ¿No hay lealtad de ninguno de ustedes? Con todo lo que hice, yo jamás he sido hecho agravio a ninguno de ustedes, jamás le he contristado con ninguna cosa. Una carta dura, pero sin embargo Pablo vio que esa tristeza que vino de parte de Dios, ellos dijeron: no podemos estar así, debemos confesar que hicimos mal. Y allí es donde cambiaron. Número 2 era defensa. Número 3 dice: qué indignación. Esa palabra indignación es referida más que nada a una indignación justa y santa. Cuando alguien se indigna por causa del pecado, es sentir el mismo rechazo que Dios siente por el pecado. ¿Qué indignación? Hace referencia a que cómo toleran
el pecado de otros. El que ha sido justificado y el que ha sido santificado sabe inmediatamente de que se indigna cuando ve que está ofendiendo a alguien a Dios. Inmediatamente le dice: hermano, recapacitá, porque no podés estar ofendiendo a Dios. Eso solamente los viven los que han experimentado la justificación. Pero saben, en pleno siglo XXI hay gente que se encubre uno a otro sus faltas y sus pecados, como si fuera que podemos escondernos de Dios. ¡Qué error! Los verdaderos arrepentidos tienen una indignación cuando alguien ofende a Dios. Por eso, amados hermanos, el espíritu de cobardía no debe estar en ninguno de los verdaderos hijos de Dios, porque dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Usted lo tiene, diga conmigo: yo ya lo tengo. Eso es para que usted también se indigne con la justa razón de los que practican cosas que ofenden al Padre: adulterio, robo, hechicería, todo tipo de cosas que ofenden a Dios. Y sin embargo pareciera como que todo está bien, y no está bien, hermanos. Es reservar y acumular ira para el día de la ira. Pero si alguien está sintiendo tristeza y no sabe qué le pasa, dice: hermano, necesito que ores porque estoy triste. Hermano, empiece a pensar y empiece a meditar: ¿será que es el Padre el que te está poniendo tristeza? Para que esa tristeza produzca un genuino arrepentimiento, para que alcances la salvación. Porque la tristeza de este mundo conduce a la muerte. No es posible entender que haya verdaderos cristianos con depresión. Algo no está bien en la vida de esa persona, porque no es posible que predomine el alma por encima del espíritu. Alma, bendice al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántas veces usamos ese versículo para exhortar a los demás, no? Y David no estaba exhortando a nadie, se estaba hablando a sí mismo. No te olvides, no te olvides. Espera en el Señor, no te abatas, no te turbes dentro de mí. Alma, espera en el Señor, porque vas a alabarle. ¿Cuántas veces nosotros dejamos que sea el alma la que predomine? Por eso hay muchos que abandonaron la fe. Por eso hay muchos que apostataron. Hay muchos que dicen: no, yo me quedo en mi casa y estoy congregado ahí. Mentira, hermanos. El cuerpo no tiene que estar mutilado, porque un miembro separado del cuerpo se muere. Por más que quiera autojustificarse con lo que quiera autojustificarse, Dios determinó un modelo, y ese modelo es para ser vivido y respetado. Indignación. Mire lo que dice después. Estamos en el versículo 11. ¡Qué indignación! ¿Qué cosa dice? ¡Qué temor! Hace referencia a la reverencia. Una persona que es pecadora o esclava del pecado no tiene temor de Dios. Es una persona reincidente que permanentemente va a deleitar su carne. Y esa clase de persona, esa persona que dice ser cristiana, no ha conocido a Dios, porque el que ha conocido al Dios que justifica, al Dios que perdona, al Dios que tiene compasión y misericordia, esa persona inmediatamente pasa a estar bajo el temor de Dios. Es el que respeta a Dios, es el que sabe que ofende a Dios. No debes tomar en vano el nombre del Señor. No debes hablar cosas vanas. Ponga su dedito allí y acompáñeme a la carta de Judas. Y fíjese un versículo muy fuerte. Ya lo encontró. Judas está casi al final, para aquellos que no ubicaron. Está hablando de
soberanía y del justo juicio de Dios. ¿Ya le encontró? No quiero leer todos los versículos, pero quiero ir solamente a uno de estos. Toda la carta de Judas hace referencia principalmente a lo que a lo que el Señor en su soberanía ha puesto para que los hombres puedan reconocer a quiénes son los que pertenecen al Señor y quiénes son los que no pertenecen al Señor. Vamos a leer desde el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente dice, desde los cuales, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, que niegan a Dios como único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó a muchos de los que no creyeron. Fíjense, Dios había salvado al pueblo, había salido todo el pueblo de esclavitud, pero en medio del desierto, antes de llegar a la tierra prometida, se rebelaron por incredulidad y toda esa generación no entró a la tierra prometida. En esta transición, la salvación es un hecho contundente y seguro de parte de Dios, pero los que en verdad se han arrepentido y los que en verdad han entrado a esa dimensión del verdadero arrepentimiento que produce salvación. Y una persona que es hijo de Dios tiene el temor de Dios y no vuelve. Si pecamos, sabemos que tenemos abogado, pero cuando lo hacemos con libertad para escoger el pecado antes que amar a Dios, se llama transgresión. Y ahí es cuando se pone realmente difícil y realmente no hay más sacrificio por la expiación. Por eso pecados. Quiero volver para 2 Corintios y quiero que preste atención al versículo 11 hasta el final. Dice: ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? 7:11. ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? Está hablando de una entrega con una pasión total. Y esto es contrastando lo que Jesús dijo: el amor de muchos se va a enfriar. Hoy hay pocas personas que en verdad tienen una pasión por las cosas que hacen por el Señor. Hay pocas personas que tienen devoción por el Señor. Hay personas que realmente no sienten nada de ofender a Dios y se han mimetizado tanto con este sistema mundo que han caído en ser practicantes de los pecados de la indiferencia, de la misma apatía que el mundo siente. No siente nada. Amados hermanos, Dios nos está llamando a que podamos tener ardiente afecto, no tan solo entre nosotros, sino con Él. Amar lo que Dios ama. Bendecir a cada persona, a pesar de que los maldigan. Pero esa pasión llega cuando una persona en verdad ha dado fruto de arrepentimiento. No vuelve a cometer lo mismo de antes, hermano. Pero hoy en día se ha reducido a meros actos impulsivos del hombre. Y esto no trae ninguna garantía de salvación. Dice después: ¿qué celo? El celo es el que proviene de Dios, es el celo santo por las cosas del Señor. ¿Vio cómo se han profanado las cosas santas en este tiempo? Hasta el nombre del Señor. Todas las cosas son reducidas a la vulgaridad de este sistema. Dios nos está llamando a que tengamos un celo genuino por su palabra, por su santidad. ¿Saben, hermanos? Cambiar el propósito de Dios o no obedecer la voluntad de Dios, eso es atentar contra la santidad de Dios. Si usted se fija, Lucifer jamás blasfemó contra Dios, jamás insultó a Dios. Lucifer directamente hizo su propia voluntad, Satanás. Él hizo lo que él quería y eso ofendió la santidad de Dios, la rebelión. Cuando una persona hace algo contrario a la voluntad de Dios, ofende la santidad de Dios.
Y por más que los demonios veían a Jesús y se postraban y decían: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? Nunca le faltaron el respeto, sabían quién era. Pero ellos, al estar lejos de la voluntad de Dios, ofendían la santidad de Dios. ¿A qué nos tenemos que poner nosotros en este tiempo? Que debemos entender, hermanos, que ese celo es por cumplir la voluntad y el propósito de Dios. ¿Me están entendiendo? Vamos terminando. Dice, ¿qué vindicación? ¿Qué restitución quiere decir? Podría traducirse: qué importante era de restituir el agravio. Saben, hoy en día hay personas que dicen: sí, estoy arrepentido, pero lo dicen de labios para afuera. El verdadero arrepentido, entre todos estos atributos o frutos de arrepentimiento, muestra una restitución al agravio. Las palabras a veces sobran cuando la vida es la que habla más. Restitución al agravio. Si ofendió, si pecó, si agredió, todo lo que el Espíritu haya traído convicción de arrepentimiento, también requiere restitución. También requiere dar lo que he dañado, devolver y devolver con creces, restituir el agravio al Señor, a través de mi vida al servicio, a través de la reconstrucción que las cosas humanas han hecho que yo me olvide del Señor. Todo esto viene con entender la santidad que tenemos. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer desde el 8. Pablo, en la primera carta, tiene que exhortar y amonestar duramente a la iglesia de Corinto. Si bien es cierto, la iglesia de Corinto tenía todos los dones, todos los servicios, era una iglesia que estaba enriquecida en dones y en servicios, pero practicaba cosas verdaderamente ofensivas al Señor. La inmoralidad sexual, la promiscuidad que había y la diferencia de celos y murmuraciones que había entre ellos, Pablo tuvo que reprender duramente. Pero en esa carta, el apóstol Pablo deja bien en claro la actitud que se debe tener. Dice el versículo 9 de capítulo 6 de 1 Corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios entrarán en el reino de Dios, ni los idólatras entrarán en el reino de Dios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es contundente. No hay posibilidad que personas que practican tales cosas entren al reino de Dios. Esto empezó a traer tristeza, porque le estaba diciendo Pablo: Dios es santo y mírense la condición que están ustedes. Es imposible que puedan alcanzar la salvación con ese estilo de vida. Ellos empezaron a entristecerse. Por eso dice: si la primera carta les trajo tristeza, pero si esa tristeza condujo al arrepentimiento para salvación, Pablo se glorió. Pero hermanos, debemos entender que hay una realidad. No se puede negociar con Dios. Dios no va a cambiar. Él es inmutable. Él es el amén. Él no va a cambiar. Lo que está escrito, está escrito. ¿Y quiénes son los que entrarán al reino de Dios? Pero Pablo era necesario que le escriba diciendo el versículo 11: y esto es reconociendo, erais algunos de ustedes practicaban esto, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tres cosas
que habla de una realidad espiritual. Ya fuiste lavado, ya fuiste santificado y ya fuiste justificado. En otras palabras, no hagas lo que hacías antes. Deja de hacer lo que hacías antes. Ya Dios hizo su tarea. No lo vuelvas a hacer, porque por amar las cosas terrenales, por incredulidad a su palabra, igual que el pueblo de Israel, todos fueron liberados de Egipto, pero no todos llegaron a la tierra promesa. Este tiempo es importante para que usted evalúe su conducta, porque la conducta habla más que las palabras. El estilo de vida determina si usted, verdad, es santo, como Dios es santo. Santo significa apartado para el Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No participe de las obras infructuosas de las tinieblas. Amados hermanos, que usted sea lo suficientemente convencido por el Espíritu Santo para confesar sus pecados delante del Señor, y no que tenga que ser sorprendido, porque esa tristeza no produce arrepentimiento, sino que sí te va llevando al enfriamiento. El único arrepentimiento genuino viene cuando el Espíritu Santo te hizo ver cuánto ofendiste al Padre. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Se acuerdan de él? Volviendo en sí, entendió, es pecado contra el cielo, contra mi Padre, es pecado. A pesar de que él tomó su juicio, volveré y le diré que ya no seré más su hijo, seré un esclavo. Muchos erran en su juicio, pero aciertan en la confesión y el arrepentimiento. El juicio pertenece al Señor, pero el arrepentimiento pertenece a cada uno de ustedes, hermanos. Dios es santo. Cuando dice los ángeles, santo, 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 revela la importancia del atributo de Dios, la santidad. Termino con un versículo más. El profeta Isaías, que pudo conocer y experimentar la majestad de la santidad de Dios, escribió esto en su libro, capítulo 35. Isaías capítulo 35. Esto trae un verdadero arrepentido, esta transformación. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente. Y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada y la hermosura del Carmelo y el Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles y decid al del corazón apocado, esforzaos, no temáis, porque he aquí vuestro Dios viene ¿con qué? Con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto, torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, y en las moradas de chacales, en guaridas, dice, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado, ¿qué cosa? Camino de santidad. No pasará inmundo por él. ¿Nunca se puso usted a preguntarse si usted podrá caminar por ese camino? Ese camino habla de Cristo y él dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre
sino por mí. No hay otro camino de ir al Padre. Para transitar por el camino que es Cristo, ese camino será llamado camino de santidad. No pasará inmundo sobre él. Amados hermanos, llegar al Padre es llegar conforme a los atributos de Cristo manifestado en la cruz del Calvario. Te invito a que puedas entender esta realidad. Sé que muchas personas están apagándose. Muchos están perdiendo el rumbo. En estos tiempos, donde no tan solo el mundo está agitado, la gente que por muchos años confesó conocer a Dios, se está evidenciando en este último tiempo la apostasía, la iniquidad. Saben, hermanos, estamos a tiempo de un genuino arrepentimiento. Ese arrepentimiento que viene necesariamente con la tristeza que Dios provoca en tu alma. La tristeza de saber que a Él le hemos ofendido. Si yo puedo entender que esa es la misma tristeza que en mí va a producir para salvación, Cristo se llevó la tristeza de mi pecado y la condujo a la muerte. Para que usted no se equivoque y no caiga en la tristeza de la depresión, de la autocompasión, de la autocondenación, de el remordimiento que no tiene ningún sentido. Hermano mío, hermana mía, usted y yo debemos saber que no estamos en tiempos fáciles, pero nunca te olvides que el atributo más evidente en la Escritura es la santidad de Dios. Y hay una orden: sean santos como el Padre es santo. Es una orden. Para yo vivir esa realidad de la santidad, yo debo apartarme del camino de la impiedad. El que encubre un pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Lo entiende, hermano? ¿Lo recibe, hermano? Le invito a que usted en esta noche pueda buscar en intimidad al Señor. Y cómo quisiera que todos podamos darle gracias al Señor por la obra que Él hizo al sustituir nuestro sufrimiento por el suyo. Él sufrió agonía de muerte para que yo sea liberado. Esto se trata de que si yo tengo que entender cómo Dios se revela, Él se revela como santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Vamos a orar. Le invito en esta noche, en el nombre de Jesús, que medite en esto. Si alguno ha estado viviendo una tristeza en este tiempo y no sabía explicarla, déjeme decirle que es el Espíritu de Dios que está demandando un cambio en usted. Tomar decisiones no es fácil hacerla almáticamente, emocionalmente, porque vamos a equivocarnos, porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Pero como todos los días tenemos que decidir, todos los días tenemos que tomar decisiones, a cada instante, para saber tomar decisiones conforme a la voluntad del Padre, debemos conocer al Padre. Y ninguna de las cosas que el Padre ama tienen absolutamente la posibilidad de que estén sucias por el pecado. Dios te ama, claro que te ama, pero te ama arrepentido, te ama libre del pecado, te ama transformado, te ama
entendiendo que fuiste justificado. Te ama cuando entiendes que la santidad, la santificación que proviene de Él, tiene que transformar tu vida. Hay cristianos que no pueden refrenar su lengua y la lengua se inflama en el infierno. Deje que el Espíritu Santo gobierne tu lengua. ¿Cómo está con la sexualidad? Jóvenes, parejas, novios, ¿saben que la fornicación los deja fuera del reino de Dios? ¿Aman más los deleites temporales del pecado que la santidad que reclama el Señor? ¿Cómo están esposos, maridos y mujeres? ¿Cómo están en cuanto a su relación, en cuanto a su santidad? ¿Saben que el adulterio te deja inmediatamente fuera del gobierno y del reino de Jesucristo? ¿Cómo estás tu vida? ¿Participas de las obras infructuosas de las tinieblas? Amados hermanos, estamos a tiempo. La semana pasada hemos sido testigos, en vivo y en directo, cómo miles de personas perdieron la oportunidad de decidir su eternidad porque nunca imaginaron que un tsunami les iba a quitar la vida. Hasta las 12 del mediodía del día 11, todo era normal para ellos. 2 horas después, miles que a lo mejor nunca prestaron atención, que sus vidas debían estar agradando al Padre mientras estaban en la tierra. Nunca más, por la eternidad, van a tener oportunidad de conocer el sacrificio de Cristo. No lo hagas tú. No estamos en tiempo para decir mañana. No nos engañemos, no te engañes, no pretendas engañarme. Dios no necesita de nosotros ni de nuestro servicio. Nosotros necesitamos de Él. La santidad de Dios es algo que usted y yo no podemos negarla. Y si usted quiere estar con Él, sea santo, sea santo. Y eso proviene de un verdadero corazón arrepentido, quebrantado. Hermanos, ya no anden como los gentiles, ya no anden como su vieja vida. Dile a tu alma, no. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele al Señor cada día. Grande es el galardón que hay para los que perseveran hasta el final. ¿Lo entiende, hermano? ¿Lo entiende, hermano? Puede enojarse con quien quiera enojarse, pero la palabra va a permanecer para siempre. Y usted debe entender que esto no se negocia. Si Pablo, exhortando, trajo tristeza, primero enojo, luego tristeza y luego arrepentimiento, no importa que usted se enoje conmigo cuántas veces yo tenga que reprenderlo. Dios me da autoridad por mi integridad. Y lo digo con honestidad y con sencillez de corazón. Pero si yo tengo a mi familia en sujeción y a mis hijos en sujeción, yo tengo autoridad para hablarle con la palabra a corregir su vida. ¿Me está entendiendo? Y si se enoja, gloria a Dios, porque después va a venir el arrepentimiento, porque después de eso ha trabajado la tristeza. Traiga un cambio, hermano. Decida con un cambio delante del Señor. ¿Me está entendiendo? No tenga la percepción de los ciegos que nunca supieron cómo era el elefante. Hoy es tiempo de empezar a entender que debemos agradar al Señor. Vamos a orar. Quiero darte gracias, Señor. Y quiero pedirte perdón, porque muchas veces no entendí la tristeza en mi vida. Pero hace unos días entendí y comprendí que la tristeza que es generada por tu Espíritu Santo provoca en mí, Señor, la necesidad de reaccionar y tomar decisiones producidas por el arrepentimiento. Hoy te doy gracias, Señor,
porque esa tristeza en mí ha producido un cambio. Sé, Señor, la importancia que tiene el aplicar tu palabra y vivir en este mundo conforme a la Escritura. Aunque para el mundo seamos locos o fanáticos, ante tus ojos somos agradables. Enséñanos, Padre, a hacer tu voluntad. Pero, Señor, que el fruto del verdadero arrepentimiento se manifieste con toda claridad, con la solicitud, con la diligencia, con el temor, con los celos, con la reverencia a ti, con la pasión a ti, Señor, con la restitución a lo que te hemos agraviado. Yo no quiero perder a nadie, pero, Señor, tú conoces el corazón de todos, y todos están desnudos ante ti, todos estamos desnudos ante ti. Yo sé que esta no es tu iglesia, sé que aquí hay partes o personas que pertenecen a tu iglesia. Yo sé que ninguna iglesia en este mundo se puede decir que es la iglesia de Cristo. Tu iglesia es una y está en el mundo, representada en aquellos que en verdad te obedecen. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, por el poder de tu soberanía, a entender, Señor, a comprender de las cosas que estamos ofendiéndote, para arrepentirnos de verdad. Consagramos a ti nuestras vidas. Nuestros pensamientos los llevamos cautivos bajo la obediencia de Cristo, para que los pensamientos no predominen. Que seas tú, Señor. Perdónanos por anular los dones del Espíritu al darle rienda suelta a nuestras pasiones pecaminosas. ¿Cuánta falta hace en este tiempo que tus hijos puedan vivir en la legalidad tuya, Padre? Aviva a aquellos que están enfriados, Señor. Fortalécelos. Sácalos de las dudas a los que están dudando por medio de tu convicción. Y gracias por lo que sufren por causa de tu palabra. Gracias por lo que se rinden a ti, Señor. Y por lo que aún pasan pruebas soportando la tentación, hasta que el día malo acabe. Te damos gracias, Padre, por la familia, por los jóvenes, por los niños y los ancianos, porque en cada uno de ellos tú te manifiestas en verdad. Te doy gracias a ti, Señor, y te adoro por tu misericordia, porque es eterna, porque es grande y es para siempre, Señor. Ayúdenos a vivir como tú quieres que vivamos y a estar listos, Señor, porque tú vienes pronto. Gracias, Padre Celestial, por esta noche. Bendigo a aquellos que son adoradores en espíritu y en verdad, y que expresan su adoración a través de sus ofrendas y sus diezmos, no con carga ni con obligación, sino con una expresión de alegría, porque tú amas a los que te dan con alegría a ti, Señor. Bendigo a mis hermanos por la gloria que tú, Señor, les has dado a través de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Permítenos meditar en tu palabra y permítenos entender que la tristeza que es provenida de ti, Señor, produce arrepentimiento para la salvación. En el nombre de Cristo Jesús.